Buenas tardes, profesora y compañeros del ICEL. Quiero comenzar mi participación con la definición de contexto según Goodwin, la cual indica que el contexto es un fenómeno socialmente constituido, interactivamente mantenido y que es limitado en el tiempo. Y es que son aspectos que se pueden encontrar en un salón de clases, puesto que forman parte de la relación enseñanza-aprendizaje. Bien, esta definición abre el panorama general hacia el primer punto relevante que me gustaría señalar, que es la ciencia cognitiva, que habla de cómo las personas almacenamos y organizamos en nuestra memoria todo tipo de experiencias y cómo los factores contextuales facilitan la activación del conocimiento acumulado para interpretar de forma adecuada las situaciones nuevas, asociándolas con experiencias previas que han sido muy similares, como es el caso de los marcos, que es ese conocimiento usado en ciertas situaciones. Por ejemplo, se activa ese marco al entrar a un salón de clases. Se crean expectativas de actividades en forma de guión que nos indican cómo actuar y cómo esperar a que actúen los demás. Otro ejemplo es que si estamos en una conferencia y el tema es lingüística, esperamos una presentación del ponente, esperamos una exposición con diapositivas, el uso de términos lingüísticos, una sección de preguntas y respuestas, una despedida, etc. El segundo aspecto que me gustaría señalar es la deixis, que se ocupa de cómo las lenguas codifican o gramaticalizan rasgos del contexto de enunciación o evento del habla. Es decir, son piezas especialmente relacionadas con el contexto donde el sentido de su significado depende de la enunciación de quién las pronuncia, a quién, cuándo y dónde. Existen 5 tipos de deixis: la personal, la espacial, la temporal, social y textual. Por ejemplo, en un salón de clases, la profesora aplica un examen y les da las indicaciones a los alumnos. Señala físicamente que aquí, en la parte de arriba, en la línea de arriba, deben de colocar su nombre. También indica que en la parte de atrás del examen pueden hacer anotaciones o que mañana mismo obtendrán sus resultados. En resumen, las deixis ayudan a crear escenas en las que estamos interactuando. Finalmente, el tercer punto que me gustaría señalar es las dimensiones del contexto, las cuales son la localización o marco espacial, el comportamiento no verbal, la lengua como contexto y el contexto extrasituacional. Yo solo hablaré de la número 2, del comportamiento no verbal. Y es que en la comunicación existe una serie de factores no verbales como los elementos kinésicos, que es un lenguaje que se realiza a través de gestos, posturas y expresiones, tanto faciales como corporales. Estas ayudan a reflejar estados de ánimo de las personas. Por ejemplo, en un salón de clases, cuando una respuesta es correcta por parte de un alumno, el profesor, al cerrar el puño y con el pulgar hacia arriba, denota que es una aprobación. Cuando el pulgar es hacia abajo, denota todo lo contrario. Otro ejemplo sería pedirle a un alumno que lea un fragmento de una lectura, alzar la mano y mostrar la palma como señal de que se detenga, ya está ahí, que ya no avance más. También, la proxemia forma parte del lenguaje no verbal. Esta estudia la organización del espacio, esa separación física que mantenemos con los demás, es decir, estudia la relación de proximidad o de alejamiento, es la distancia física que nos separa de las personas con las que estamos interactuando. Por ejemplo, en un salón de clases, un espacio social es el que se da cuando el profesor le pide a los alumnos colocar las bancas en forma de U, en círculo, etc. Hasta aquí mi participación. Gracias.